Bueno, hoy estamos en clase nuevamente y vamos a mirar si soy capaz de enfocarme yo mismo aquí. Creo que sí. Bueno, hemos estado trabajando las diferencias entre ley y evangelio. ¿Todavía quién las recuerda, quién no las recuerda? La ley y el evangelio. ¿No se acuerdan de esas diferencias? Sí, ley está dentro del corazón. Fue escrita, la ley fue escrita en el corazón del hombre, el evangelio es revelado por Cristo. Yo envié algo para debatir en el grupo de iglesia, no les llegó a ustedes de verdad. Y fue hace días una explicación de Lutero sobre el primero y segundo mandamiento. Parece que yo vi que algunas personas lo vieron, pero el único que opinó fue Wilma sobre el evangelio. Sí, bueno, vamos a ver cómo lo volvemos a enviar nuevamente. Bueno, ¿qué otra diferencia encontramos entre ley y el evangelio? La ley Nos condena. nos condena y nos exige, nos obliga. La ley nos condena y nos exige y obliga, dice Wilmar, sí. El evangelio es, Nos salva. es consuelo. El evangelio es consolador, sí. La ley está escrita en nuestros corazones, lo vimos. La ley nos enseña qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Sí. El evangelio nos enseña qué. Todo lo que Jesús hizo. Todo lo que Jesús hizo. La ley nos enseña el pecado y el castigo de Dios por causa del pecado. ¿Ya lo vimos o no? Sí. Sí. Ahí estamos viendo ley como freno, ley como espejo y ley como guía. Como guía. Ahora, recuerden que el primer y el segundo uso de la ley, espejo, freno y espejo, es para quiénes? Para uno. Para los cristianos Para los y para los no cristianos. Pero la ley como guía, ¿para quién es? Solo para los cristianos. ¿Sí? El último que vimos de la ley, el evangelio, nos lleva a obedecer la ley. ¿Por qué? Interesante, ¿no? Es que los únicos que rechazan la ley son los antinominianos, ¿sí? O los que van en contra de la ley, los que dicen que los 10 mandamientos ya no son necesarios. Hay iglesias así, pero el evangelio nos lleva a obedecer la ley por una sola palabra, la que yo les he dicho siempre. ¿Cuál? gratitud. Gratitud a Dios. ¿Sí? La gratitud de Dios por gracia o gracia y por gratitud. Gratitud. A esta vez es por agradecimiento por todo lo que Dios hizo en Cristo por nosotros, por nuestra salvación completa, en vez de obedecerla para tratar de salvarnos. ¿Sí? Ahora, sí, la gratitud también es una muestra de ¿qué? ¿De qué? De amor. Y era lo que hablábamos, la ley como guía. Bueno, la ley me dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y estamos en un país donde a ustedes le levantan el testimonio falso. Aquí le pone la Biblia a usted en un juzgado, en algo, y jura decir la verdad, y por mi madrecita santa que se la digo, y lo que estás diciendo es mentira. Al otro día te comprueban todas las mentiras. Así somos acá, ¿verdad? Por gratitud y por amor a Dios, como lo expresa el apóstol San Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Si miremos algunos textos que nos pueden ayudar. Romanos 3:28, Nancy trajo Biblia. Ah, sí, usted le presta la suya. Puede ser lo que digo, ¿no? Ok, está bien. Romanos 3:28. Ya. Colosenses 3:17, o Mayra, Romanos 12:1, Wilmar trajo Biblia, ¿verdad? No.
De todos modos, ahí tienes. Dígame, aquí la tengo, dígame. Romanos 12:1. 12, Romanos 12:1. Y Gabriel, segunda carta de Corintios 5:14 al 15. Y terminamos hoy esas diferencias entre ley y evangelio. Segunda de Corintios 5:14 y 15. Ahora, miremos qué dice la primera carta a Romanos 3:28. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿El hombre es justificado por qué? Por la fe. Por la sola fe. Hay una versión que dice, el hombre es justificado por la sola fe sin exigirle cumplir con las obras de la ley. Fuimos salvos de gracia, entonces de esa misma gracia, de esa misma gratitud, obedecemos la ley. Y por amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, ¿cierto? Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Y todo lo que hagan, de palabra, de hecho, háganlo todo para la gloria de Dios y ¿qué más? El Padre, por medio de Él. Para la gloria de Dios Padre por medio de Cristo. ¿Sí? Sencillo. Y sobre eso quiero dar algunos tips más adelante. Si usted quita a Cristo, solo queda la ley. ¿Sí? Pero si usted da gloria a Dios a través de Cristo, hay evangelio. El evangelio realmente es Cristo. Si usted quita a Cristo, solo queda la ley. Entonces usted va a estar esforzándose para hacer buenas obras, para tratar de cumplir la ley, para todo. Lo va a hacer usted. ¿Sí? Que era lo que hablábamos días atrás de las iglesias evangélicas. Ellos quitan a Cristo y entonces es muy común ver, hermanos, es que yo acepté a Cristo, es que yo era un borracho y yo dejé de tomar, es que yo era esto y yo dejé de hacer esto. ¿Sí me van a entender? Él alejó a Cristo y solo quedó la ley para él. Yo hice, yo dejé. Yo hice, yo dejé. Sí, pura ley. Pero Cristo lo hizo todo por mí. Y yo todo lo que hago, lo hago en el nombre de Cristo, dando gracias a Dios Padre. Y segunda carta, Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Ahora, ¿cuál es el culto santo, vivo y agradable a Dios? ¿Quién? ¿Cuál es el culto? Nosotros mismos somos el culto santo, agradable y puro a Dios. ¿Sí? ¿Por qué nos reunimos nosotros en el templo? Porque nosotros somos el culto santo a Dios y Él ha pedido que nos congreguemos. Necesitamos templo para ellos, para Él. Y segunda carta de los Corintios 5:14, 15. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Él. Ok, el amor de Cristo nos constriñe o nos lleva a ¿qué? A pensar, a actuar, a vivir así. Él por todos murió para que todos los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Cierto? Ahí está el cumplimiento de la ley. Ahora, déjeme decirle algo. Aquí arriba debe estar ¿quién? Cristo. Es que salió de moda y las iglesias evangélicas y aún la iglesia romana están entrando en una época que fue muy nociva. En los años del 60 al 70 salió el movimiento hippie y creció en Medellín algo que se llamó el nadaísmo, que realmente era una especie de hippismo ateo y nihilista, que no creían en nada ni eran nada.
Pero el lema de ellos, ¿cuál era? Haga el amor y no la guerra, ¿sí o no? Y utilizaban el símbolo anárquico, de hecho, que es un símbolo que no tiene nada que ver ni con paz ni con amor, que es este símbolo, el símbolo de anarquía, de rebeldía. Haga el amor y no la guerra. Y la iglesia evangélica, para las finales del 70 y el 80, empezó con un tema que el amor es lo más importante. Solo el amor dura para siempre. Y ahorita está volviendo a resurgir eso. No, hermano, es que lo que importa es el amor. ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? Lo que importa es el amor, lo verdaderamente importante es el amor. Incluso hubo artistas, algunos de los nuestros van a recordar con nostalgia, pero yo creo que esta gente es muy joven. Los que hay acá, había un artista que se llamaba Kent Leroy y él tenía: el amor es lo más importante, sí, solo el amor. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Lo que hemos hablado, lo que estamos viendo. ¿Sí será lo más importante el amor? Nancy dice que no, 1 contra 0. Wilmar dice que sí. Es que uno mira a Cristo. Bueno, y Wilmar dice sí, ¿por qué? Porque Cristo es amor. Cristo es amor, y entonces ¿por qué manda a unos para el infierno? ¿Por qué manda a unos para el infierno? Porque no creen en Él. Pero si ama, ¿Aman a quién? si Cristo es amor, ¿por qué manda para el infierno? Porque dice la misma palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si no me aman a mí, o sea, si no me siguen a mí, ellos se van para el infierno, ¿sí o no? El amor existe, siempre va a existir. Pero es que a ver, el amor existe porque se existe. Enfoquemos Cristo, este pero debate si yo no aquí, creo hombre. en Cristo, pues no puedo tener amor. Hermana Rosa, Hay ¿qué amor. piensa? ¿Qué dice? Hay amor Hay amor. a Cristo, hay amor a las a las riquezas, hay amor a muchas cosas, hay amores malos y hay amores buenos. Bueno, estoy preparando un sermón que se llama Los Tres Amores y voy a hablar de eso, pero justamente no. Realmente esa distinción se la dejamos más a pentecostales. Pero San Agustín dijo: ama y haz lo que quieras. ¿Cómo la vemos? Es interesante, ¿verdad? Ven, enfócame aquí. Ahora, el amor es lo más importante. Bueno, digamos que puede ser, pero aún así yo diría no. Porque es que, como lo está enfocando el mundo ahora, están en un desenfreno de que Dios es amor y por solo amor Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios es amor y por solo amor entonces están predicando las iglesias evangélicas. Y usted me perdona, pero aquí tenemos la iglesia de la ELCA, aquí se llama IELCO, que es la iglesia evangélica luterana de Colombia, que promueve el homosexualismo y pagan plan de salud especial para sus mujeres pastoras que si quedan en embarazo puedan abortar, porque Dios ama y Dios no quiere el mal ni que nosotros estemos mal, ¿sí? Está la iglesia presbiteriana, el Sínodo de Colombia. Ellos promueven, de hecho fueron los primeros que promovieron la teología de la liberación, la teología liberal y el homosexualismo aquí en Colombia. Yo recuerdo una de sus grandes avatares, Alicia Winter. Yo no sé si está viva y si Dios la volvió a llamar al arrepentimiento, porque qué mujer más dañina. ¿Sí me hago entender? O sea, todas estas iglesias y los pentecostales están en lo mismo hoy en día. Y si bien ellos no promueven un homosexualismo, sí promueven una interconfesionalidad de que el amor es lo más importante. Hermano, ¿cómo es que se cantaba antiguamente? Si tú eres mi hermano, dame la mano y mi hermano serás. ¿Sí? Y no les importa si usted cree en esto o cree en aquello, vale huevo. Con tal de que usted vaya a una iglesia, el amor es lo más importante. ¿Sí me van a entender? San Agustín dijo: ama y haz lo que quieras. Es verdad, pero la segunda parte decía: porque el amor no hace nada indebido.
¿sí? Y la descripción que el apóstol Pablo hace en Corintios 13 del amor, está hablando de Cristo en la ley, pero en su forma positiva, no en la forma negativa, como la manejamos nosotros hoy en día. ¿Sí? Esa descripción que hay ahí del amor, ningún ser humano es capaz de hacerla, o de tomarla, o de optarla. Hey, el amor es sufrir. ¿Quién de nosotros quiere sufrir en esta vida? Si a un leve llamado de atención nos alebrestamos con el que nos está, o nos da rabia y molestamos al otro, ¿sí me hago entender? Por eso les digo, si usted, por gratitud a Dios que nos amó, nos perdonó a través de Cristo, si usted quita a Cristo, aún ese amor es ley. Usted lo va a hacer porque tiene que hacerlo, porque la moral no dice que lo haga. Ahora, la moral sin Cristo puede hacer cualquier cosa. ¿Sí me va a entender? Ya leímos Corintios, segunda carta de Corintios. Vuelve a leerla, por favor. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Él. Ahora sí, el amor está en servir al prójimo. ¿Sí? Así como Cristo vino a servir, a dar la vida por nosotros, la ley nos está mostrando que por sola gratitud, ¿sí? Nosotros también vamos a obedecer por gratitud a Dios. Gratitud a Dios. Ahora, ¿sabes qué es más importante que el amor? ¿qué? ¿Qué es? Bueno, más importante que el amor, estamos hablando del amor que Cristo nos tuvo a nosotros. ¿Sí? Es el amor que Cristo nos tuvo a nosotros. Y vuelvo y te repito el texto del apóstol Juan. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Sí? Cristo es amor, es verdad. Y el credo lo manifiesta así. ¿Sí? No envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hablar del amor, del verdadero amor, del perfecto amor, tengo que poner por encima a quién. Ahora, ¿por qué Cristo es amor? Ahí sí podríamos trabajar esa parte. ¿Por qué Cristo es amor? Cuando mencionamos a Cristo, mencionamos a Dios. Ella sí está hablando de Dios. Cuando mencionamos a Cristo, también estamos diciendo el mismo Dios. Sí. Pero ¿por qué decimos que Cristo es amor? Porque murió por nosotros. Pero no escatimó nada. Ah, esa sí es la palabra. Él no escatimó. Él se despojó. Esa palabra kenosis, se vació de Filipenses. Sí, él se vació y se hizo maldito. Cumplió los 10 mandamientos. ¿Sí? Ahí está mostrando su amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Ves? Este es el amor del que te habla Corintios. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo aguanta. Por favor. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. El amor nunca dejará de existir, refiriéndose a quién. Cristo. Porque cuando el amor de esposos, cuando la esposa se muere, ¿qué pasa? Ahí está, ahí llegó. Si usted está joven, puede que se vuelva a casar. Si no, le queda el perpetuo recuerdo, pero ya no habría quien amar. Sí. Ahora, nosotros estábamos hablando de que la ley es el negativo, ¿verdad? Lo que tiene o no tiene que hacer.
Del lado de Dios, ¿la ley sería negativa o positiva? ¿Por qué? La ley. La ley es lo que Dios es. Está en positivo. La ley es lo que Dios es. Adán y Eva en el huerto del Edén no conocieron un no delante de Dios. No. Ellos veían y tenían la ley, era en positivo. ¿Sí? Dios es el primero que guarda los 10 mandamientos. Pongamos la ley en positivo. Y aquí vamos a empezar el tema. Para nosotros es: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo quedaría en positivo? Yo soy el único Dios verdadero para ti. Sí. Cuando Él dice no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, hay que tener en cuenta que el contexto en el que estaba hablando ese mandamiento era alrededor del pueblo de Israel. ¿Qué había alrededor del pueblo de Israel? Cultos paganos. ¿Ah? Los ídolos. Cuando Él dice no te hagas ninguna imagen, Él sí dice yo puedo hacer una imagen de mí mismo. ¿Y quién es la imagen de Dios? Cristo. El texto en Colosenses dice porque Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Sí o no? Entonces sí estamos comprendiendo eso. Cuando la ley es negativa para nosotros, pero del lado de Dios es positiva. Sí, sí, más o menos. Sí. Por eso no se extrañe que muchas de nuestras iglesias luteranas tienen un crucifijo al frente. Sí, es tomando esta posición. Incluso hoy en la noche voy a enviar algo al grupo explicándome por esto, pero lo que yo quiero es que no se asuste, que porque nos va a parecer muy católico. No. Y yo tampoco lo voy a poner porque ya la iglesia me dijo que no quería quitar la cruz de Lutero y no se va a quitar. No lo vamos a quitar, pero lo que quiero es que entiendan que la ley de parte de Dios es positivo, es lo que Dios es. ¿Sí? No tengas otros dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu único Dios, porque Cristo es mi imagen. ¿Sí? Porque las cosas invisibles de Dios se pueden ver ¿en quién? En Cristo. En Cristo, esta es la imagen de Dios. Aún desde la creación Él está manejando ese término con la redención en Cristo. Y yo tengo un problema con los calvinistas modernos, porque ellos son los únicos que dicen que Cristo murió para que unos cuantos fueran al infierno, contradiciendo el mismo texto, ¿sí? Porque ellos dicen, bueno, a usted lo predestinó para salvación, pero a usted lo predestinó para el infierno. Sí, tengo problema con los que enseñan esas cosas porque realmente están desconociendo lo que es Dios, lo que es el Evangelio y lo que es la santa ley de Dios. Preguntas, comentarios, ¿estamos claros? Ya, ¿entendieron tan fácil? Y yo descabezándome tanto tiempo para esta clase y tan rápido, que hay muchachos más inteligentes. Entonces, esas son las cosas con la Evangelio. Lo demás lo vamos a trabajar en unas guías y se las voy a clavar al señor Eduardo José, que me las tiene y quedó enviármelas si no me las ha mandado. Ahí le llega el videito el lunes, compañero. Ahora sí, vamos entonces a trabajar algo bien importante. Hagamos un mapa conceptual de ley y evangelio. Yo miro cómo hemos captado lo que hemos trabajado acá. Se supone que esta es la mitad. Recta, una línea recta. Recta. Está recta. La ley. ¿Qué dice la ley? Que está escrita, aquí pongamos ley. Ley escrita ¿dónde? En el corazón. ¿Y dónde más? ¿Dónde más?
Pues yo no sé si tú tienes las tablas. Yo no me imaginaría a Nancy con 2 tablas de piedra por la iglesia. Evangelio. Ajá, ¿dónde? ¿Dónde está el Evangelio? Biblia. Solo Biblia. ¿Recuerdan lo que les dije, que cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de quién? De Dios. De Dios hablando. La Biblia es Dios ahí. ¿Sí? Fuera de la Biblia usted no va a entender quién es Dios. Fuera de la Biblia usted no va a saber lo que Dios hizo para usted en Cristo. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de la ley? Lo que dijo Wilmar al principio, la ley es o sí o no. Punto. Lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Para Dios la ley es positivo, para el otro negativo. Sí. No matarás. ¿Dios qué es? Es vida. ¿Quién es el dador de la vida? Imagínense que la situación es bien interesante. Dios se ensució las manos. Estamos hablando en un lenguaje antropomorfo, o sea, en nuestra lengua. Dios se ensució las manos en la creación, pero solo con el hombre. Porque si usted analiza todo el relato de Génesis 1 y 2, y dijo Dios, que esa palabra fue ley, pero en positivo, ¿sí? Porque Dios dijo y se hizo. Hágase y se hizo. Pero con la creación del hombre se ensució las manos. Y cogió el barro Y cogió del barro y formó al hombre. Sí, ¿ves la diferencia? ¿No? Sí, claro. Le faltó barro, sí. Hay una teoría que son de los indios, yo no recuerdo, yo se la escuchaba mucho a un profesor Diego en el Tolima, yo creo que es de los indios de ese sector. Ellos tenían una historia sobre la creación del hombre, que Dios llegó y cogió barro y hizo al hombre y lo metió en un horno y se le pasó el tiempo. Entonces salieron los negros. Lamento que Lilia no esté aquí, no, esa fue la de Lilia. Entonces digo, bueno, ya sé que hay que dejarlo menos tiempo. Entonces ahora llegó y formó otro muñeco de barro y lo metió al horno y lo dejó menos tiempo y salieron los blancos. ¿Sí? No, blancos. Entonces midió el tiempo, dijo, si los dejo mucho a este, si los dejo poco pasa a este. Los blancos sí, transparentes, ¿no? Así como usted. Y llega y lo puso en el tiempo perfecto y salimos toda esta raza preta. Sí. Pero es literal, o sea, Dios formó con sus manos al hombre del polvo de la tierra. ¿Cómo era? Era perfecto. Era un blanquito y era un negrito. Y sabes una cosa, ¿cuántos años crees que tenía Adán? Cuando lo creó Dios. Un bebé. Adán no tenía ni 6 meses de vida. Era un bebé. ¿De cómo se creó? ¿Ah? Sí, lo creo grande. Oh, sí. Mire, ven así, que ya la mitad. Entonces, si la ley nos dice sí o no, el Evangelio, ¿qué nos dice? Vilma, ¿qué pasó? Yo no sé hasta dónde hizo vaina que Dios hizo al niño, Dios hizo al bebé. Siga, pastor. Era un joven, era un bebé, no tenía 6 meses, pero fue un hombre grande con la inteligencia de Dios. Por eso es que yo siempre voy en contra de la edad, hasta la cuaternaria que le enseñan a uno en bachillerato. Claro que hoy en día ya se le enseñan a los pelados de primaria, porque realmente no fue así. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo un ser inteligente. Dios es inteligente. ¿Sí? Ahora el Evangelio, ¿qué nos dice? Si la ley nos dice sí o no, el Evangelio, ¿qué dice? Dice no. ¿Hecho por quién?
¿Listo? Ahí estamos resumiendo las diferencias, ¿cierto? La ley amerita ¿qué? La ley amerita muerte eterna. Bueno, la muerte física sí es consecuencia de nuestro pecado, pero no es tanto el pecado en sí, el castigo del pecado. Es más de nuestro deterioro, el deterioro que sufrimos por el pecado, porque el hombre fue creado para no morir. Sabíamos eso, ¿verdad? El hombre fue creado para vivir eternamente. Pero la ley amerita la muerte eterna. Y no es como enseñan nuestros amigos los adventistas, que Dios les ayude, pero, o como enseñan los testigos contra Jehová, que es que el hombre se muere y ya, se le acabó todo y quedó como un perro. No, estamos hablando del infierno. El evangelio es don de ¿qué? Don de vida. ¿Vida qué? Eterna. No hemos atinado ni una, ¿no? La ley que nos dice que tenemos que hacer ¿qué? Hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Qué opción hay ahí? Dios es santo. Sed santo como vuestro Padre Dios es santo. ¿O no? La ley dice que usted tiene que hacer la voluntad de Dios porque Dios es perfecto. Dios es santo. Pero sí puede un hombre llegar a alcanzar la santidad. Claro, pero no por la ley, sino por Cristo. Ahí donde el evangélico se pega a producir. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel hasta terminarla. Romanos 8:28 en adelante dice que nosotros fuimos predestinados, justificados, glorificados, adoptados y luego predestinados nuevamente para ser iguales ¿a quién? A Cristo. Y como dice Hebreos, que era Cristo, que era perfecto en todo, que no pecó, nunca pecó, pero por nosotros se hizo pecado. ¿Ah? ¿Qué? Por ley. No, la ley. Eso es lo que tiene que tener un poco en cuenta. Coherencia. Por ley, nadie. Por ley, nadie. Mira, dime una cosa. Ponemos primero a Cristo. Sí, es por ley. Es Cristo. Es lo que hemos estado hablando. Si tú quitas a Cristo, te queda solo ley. Y la ley es aterradora, porque surgen preguntas como esa. Abuelita, ¿y yo cómo voy a hacer para ser santo si yo soy más pecador que 5 cabras juntas? O yo quiero hacer esto y nunca puedo hacerlo. Claro que hay otros sinvergüenzas que se excusan para hacerlas, pero realmente el mismo apóstol Pablo decía, el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. Por eso es que el cristiano debe depender siempre de quién, de Cristo. Pero ¿cómo se da Cristo a nosotros? Oraciones, ayunos, ¿cómo se da Cristo a nosotros? Vigilia. ¿Ah? Vigilia. A ver, ya lo he enseñado, luterano. En la Santa Cena y en la... En el Evangelio, en los medios de gracia. Sí, por eso es que nunca debemos dejar de asistir a la iglesia. Evangelio audible y evangelio visible. ¿Sí? El cristiano siempre debe depender de Cristo, de los medios de gracia, de escuchar la palabra. ¿Por qué enviamos nosotros estos devocionales? Inicialmente los envío para atender a los miembros de la iglesia, pero yo no pensé que eso iba a llegar a más de 1.600 personas diariamente. Sí, porque no debemos dejar esos medios de gracia caer. Entonces,
Si el Evangelio, si la ley nos dice que tenemos que cumplir la voluntad de Dios perfectamente, el Evangelio nos dice que Cristo pone en nosotros el que querer como el hacer por la voluntad de Dios. No, otra vez me equivoqué de color. Nos hace querer como hacer, nos hace querer como hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque es Cristo el que pone en vosotros así el querer como el hacer por la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces mira, aquí tenemos el resumen entre las diferencias entre ley y evangelio. ¿Preguntas, comentarios o todo está bien? ¿Captaron mis pequeños capullos? Muy bien. No hay preguntas. Bueno, hay algo que se perdió antes de entrar a los credos, porque vamos a entrar a la parte del evangelio. Voy a hacer una historia pequeñitica de los credos. Una pregunta. Dale. El que practica la ley sola no tiene salvación. Ni a Cristo. El que predique a Cristo solo, el Está evangelio, deformado. el evangelio Tiene serios problemas. tiene Porque que está predicando una moral falsa. Uno que realmente, como digo, seguramente los testigos de Jehová no son salvos. ¿Qué? Los testigos de Jehová. no. Bueno, ¿tú qué crees si dicen que Jesucristo no es Dios, que no se encarnó, que no nació en el vientre de la Virgen María, que no existe el infierno, al igual que los adventistas, porque es que los testigos de Jehová son una división de los adventistas? ¿Qué crees tú? ¿Que son salvos? No Jesús solo. Y los Jesús solos. Tampoco son salvos. Las razones son sencillas. Los testigos de Jehová, dentro de sus enseñanzas, página 44 de un libro que se titula Cómo vivir para siempre en el paraíso, libro rojo, y en su confesión de fe ellos dicen que Jesucristo no es Dios, y en su Biblia dicen que Jesucristo no es Dios, pero sí fue como una especie de profeta iluminado. Los adventistas, el Cristo de los adventistas, mis amigos, es un Cristo falso, es un Cristo de chatarra, porque ellos tuvieron que coger la Biblia al igual que los testigos de Jehová y cambiar una serie de versículos. Sí, la Biblia de los adventistas no es la misma Biblia nuestra tampoco. Jesucristo no es Dios. Son los que proclaman el milenio, y lo que más le duele a uno es que las iglesias pentecostales tomaron las doctrinas de los adventistas y de los testigos de Jehová y las promulgaron ellos. El milenio, la gran tribulación, los 7 años de aquello y los de aquello, son doctrinas de esta gente. Los pentecostales unidos, ¿qué pasa con ellos? Uno, el bautismo de ellos, aunque ellos dicen que el bautismo es para el perdón de los pecados, pero lo hacen en el nombre de Jesús, violando el mandato de Jesús. Vayan y bauticen en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un grave problema. 2, ellos niegan la Santísima Trinidad, y Dios desde que usted lee Génesis, usted va a leer la Trinidad. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra